Buenas noches. Bien, en primer lugar quería agradecer profundamente a ACMER la invitación, decir que estoy muy contento de poder compartir este momento aquí con ustedes en el Congreso Educativo de ACMER. Yo preparé una presentación sobre las evaluaciones externas y cómo la docencia se ha posicionado en diferentes contextos. Bien, entonces empezamos. Para empezar, quería comentar la verdad, no comentar, sino traer al Congreso una columna escrita por Jorge Lanata, que fue publicada en Clarín en el 2017, y ya el título, ¿no? Un país donde los maestros se oponen a los exámenes. ¿Y cuál es el argumento, cuáles son los argumentos, los principales argumentos que desarrolla Lanata en esta columna? Que las evaluaciones, aunque sean parciales y no sean perfectas, son necesarias, que los docentes deberían ser evaluados, que la medida de esa evaluación debería ser lo que aprenden los chicos, o sea, el aprendizaje de los alumnos como el producto del trabajo docente, a partir del cual el docente sea evaluado. Y sobre el final de esa columna sugiere que así como existe una bonificación en algunos contextos para los docentes que trabajan en escuelas rurales, que también podría existir como una especie de premio para motivar a los profesores, a los docentes que vayan a las escuelas rurales, que sean premiados los docentes que trabajan con chicos que obtienen mejores resultados. Bien, y esto lo quería usar como introducción porque de hecho es un tema muy importante, muy presente, que ha motivado grandes conflictos entre gobiernos y sindicatos docentes de diferentes países, y yo quería concentrarme en esta presentación en cuáles han sido algunos de los principales, de los temas, de los asuntos más polémicos de este debate. Bien, como ustedes saben, la evaluación, la idea de que los docentes tienen que ser evaluados no es una idea nueva. Ya en el estatuto docente, en los estatutos docentes, en la reglamentación docente anterior, la idea de evaluar a los docentes está presente. Lo que pasa es que era una evaluación muy diferente de la que es planteada actualmente. ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos? Bueno, en el estatuto docente, en general en la reglamentación anterior, era el superior directo el que evaluaba, entre otras características. ¿Cuáles son los elementos nuevos puestos en debate en el tema de la evaluación docente? Bien, primer aspecto, importantísimo, la evaluación tiene que ser externa, esto es, externa a la escuela, no es el superior directo, no son los alumnos, es una instancia externa a la escuela, inclusive puede ser un instituto de evaluación independiente del ministerio, el que evalúa a los docentes. Esto tiene que ver con la idea de que de esa manera se evitaría algo así como un pacto interno que favorecería la mediocridad, digamos. Entonces, este primer elemento con mucha fuerza entra en escena. Tiene que ser una evaluación externa. Segundo elemento, como voy a mostrar más adelante, no es un elemento unánime, pero es un elemento que aparece. Esta evaluación, en muchos contextos, tiene como foco, como centro, el aprendizaje de los alumnos. Entonces, es lo que los alumnos aprenden que permitiría una evaluación objetiva del trabajo docente. Tercer punto, la evaluación ya no sería, a diferencia de cómo era, o sea, la evaluación ya no sería, actualmente la evaluación se presenta asociada a premios y castigos como una manera de optimizar el trabajo docente. Entonces la evaluación es parte de un dispositivo más amplio
con el cual se pretende mejorar la, entre comillas, calidad educativa. Se subentiende que el desempeño escolar se mejora modificando el trabajo realizado por los docentes. En este contexto, los elementos contextuales no son destacados. Como saben ustedes, y ha sido muy criticado por todos los sindicatos, si para discutir calidad educativa el primer punto que se va a discutir es cómo evaluar el trabajo docente, ya se está diciendo dónde se va a encontrar el problema de la calidad educativa. Bien. El paradigma de gestión neoliberal reedita el sueño de la gestión educativa de transformar radicalmente y de manera controlada lo que pasa en sala de aula. Voy a hacer una nota al pie de página grande, voy a permitirme una nota al pie de página. Hay un libro, yo lo leí recientemente, es un libro que se llama La muerte y vida del gran sistema educativo americano. Cómo las pruebas y la elección están minando la educación. Es de una autora que se llama Diane Ravitch. No sé si le han escuchado hablar, si ha circulado, pero es una autora muy importante y muy controvertida porque ella, en el libro presenta su historia, ella es del área de historia de la educación, entonces conoce, no es una administradora, no es alguien que hace, no es un economista, es alguien de historia de la educación que en la década del 90 pasa a integrarse a la gestión y participa de los programas más ortodoxos de Estados Unidos, participa de la administración Bush. Entonces estuvo muy metida hasta el pescuezo en todo lo que es reforma educativa neoliberal. Y después de un tiempo, ella se toma ahí un tiempo, evalúa críticamente su paso por el gobierno federal estadounidense y saca este libro, que es una autocrítica de su inserción en la gestión. Y una de las cosas que ella destaca, me parece muy acertadamente, por lo menos yo nunca la había leído, es que las reformas educativas neoliberales, les recuerdo, es una historiadora de la educación, las reformas educativas neoliberales vuelven a poner algo que los que hacen historia de la educación lo han visto innúmeras veces, porque no tiene que ver con los últimos 20, 30 o 40 años, sino que aparece cíclicamente desde los inicios del sistema educativo. ¿Qué es? Es la idea, desde la gestión educativa, que se puede controlar lo que pasa en sala de aula, lo que pasa en la punta del sistema. Entonces lo que ella dice es, yo después de haber estudiado y visto que la educación es mucho más compleja, que lo que pasa en una escuela no puede controlarse desde un ministerio, después de haber visto cómo los procesos sociales permean, sobrepasan lo que sobredeterminan la acción pedagógica. Después de haber visto todo eso, me dejé seducir por el canto de sirenas de que íbamos a poder, midiendo con todas las posibilidades que permite la tecnología, ahora sí dirigir de manera controlada una reforma de lo que estaba pasando en las escuelas. Y este libro es la autocrítica de ella de que eso, de que no se puede hacer. Algunos elementos que han potenciado este sueño reformista. En primer lugar, la erosión del papel del docente como especialista en educación. Esto es un proceso, yo considero, de mediano plazo, que ha permitido que se afirme en la opinión pública un discurso muy crítico, que no es vehiculizado por los docentes y que justamente es crítico del magisterio. Un segundo elemento que ha posibilitado esto es la poca legitimidad y tal vez la poca efectividad de los mecanismos tradicionales de evaluación docente. Un tercer elemento, este sí novedoso, es la capacidad gigantesca de procesamiento de datos que estimula la tentación de querer medir todo. Y finalmente, el fortalecimiento de una visión que coloca la educación al servicio del desarrollo económico.
Cuando se piensa en evaluación docente, en principio no hay ningún lugar para los docentes en el diseño de esta política de evaluación docente. Y los sindicatos son vistos como obstáculos. Es impresionante la pirueta de la literatura internacional, porque 40 años atrás la literatura internacional estaba discutiendo el reconocimiento de los derechos laborales y sindicales docentes. Hubo una resolución, la resolución de la OIT, conjunta de la OIT y de la UNESCO. Entonces el camino era la literatura internacional. Existe un comité, todavía existe, pero bueno, nadie sabe que existe, ¿no? Pero todavía existe un comité que hace un seguimiento de esas resoluciones de la OIT y de la UNESCO que iban en el sentido de que los docentes, aunque tardíamente, los docentes del sector público, aunque tardíamente estaban teniendo sus derechos laborales y sindicales reconocidos. Ahora la literatura va en un sentido completamente contrario, en el sentido de no reconocer los derechos laborales y sindicales, un derecho tan básico como el de la negociación colectiva. Bien, algunas críticas internas y externas que aparecen a los dispositivos de evaluación externa. En primer lugar, es problemático evaluar alumnos como forma de evaluar el trabajo docente. Los resultados de los alumnos en evaluaciones dependen de muchas cosas. Por otro lado, un excelente trabajo docente puede no ser plenamente captado en una prueba nacional aplicada a alumnos. Yo he leído algunos trabajos de Estados Unidos que justamente uno de los, como pasa en Argentina o en Brasil, son países federales, entonces consiguen aislar las provincias, los estados en caso de Estados Unidos, y justamente uno de los problemas que tienen es que uno de los estados que tiene mejores resultados educativos, que es Massachusetts, es un estado con sindicatos muy fuertes en el que las reformas neoliberales han avanzado muy poco. Entonces la idea de que son las reformas neoliberales o es la debilidad sindical la que estaría permitiendo un avance en la calidad educativa hace agua desde el inicio. En segundo lugar, en caso de evaluar alumnos, puede haber efectos no deseados en el reclutamiento escolar. Si una escuela va a ser evaluada por el resultado de sus alumnos, la escuela puede tener mecanismos explícitos o implícitos de no trabajar con las clientelas con las cuales es más difícil trabajar, con los alumnos con los que es más difícil trabajar. Si se evalúan alumnos como forma de evaluar al trabajo docente, también puede haber efectos no deseados en el currículo, una consecuencia bastante previsible en realidad, que es que los docentes y la institución de conjunto pasen a concentrarse en enseñar lo que realmente va a ser evaluado y en ejercitar ejercitarse para la realización de pruebas. Otro elemento, otra crítica, ¿no? Que este tipo de políticas en las escuelas promueve un clima de auditoría en las escuelas en el marco del cual los docentes se sienten presionados a producir evidencia sobre su práctica, mostrar constantemente que son buenos profesionales. Otro, en el mismo sentido, un clima de mayor estrés y de menor colaboración entre docentes. Otra crítica es que no hay evidencia de que estas políticas mejoren la calidad educativa, le estaba dando un ejemplo antes. Una crítica más teórica, que las personas no son agentes racionales que actúan en función de premios y castigos. Otra crítica, que construir una sociedad más democrática necesariamente significa que los docentes tengan protagonismo en el diseño de las políticas educativas. Y finalmente, que la educación como proceso y como resultado es mucho más complejo y no permite ser captado, no puede ser captado, identificado por este tipo de evaluaciones externas. Bien, traje algunos ejemplos de algunas características. Por supuesto son casos que yo conozco muy desigualmente, pero quería compartirlo con ustedes, que siempre es mucho más rico
analizar algo que está, un caso concreto o algo que está, sí, eso, algún caso concreto. En primer lugar, el caso de México. No sé si ustedes conocen, el sindicalismo docente mexicano es un sindicalismo muy fuerte, muy poderoso. Sindicalismo muy poderoso. Entonces, ellos lograron negociar en la década del 90, al inicio de la década del 90, el gobierno puso en agenda la necesidad de que haya algún tipo de evaluación y de incentivo que esté atado a esa evaluación. Y estaba presente en México la idea, la crítica a la carrera docente, porque solo se mejoraba de salario saliendo de clase. Entonces se decía, a un buen docente, para que mejore su salario, lo único que puede hacer es dejar de dar clases. Tiene que pasar a ser director. En ese contexto, insisto, con un sindicato muy fuerte, el sindicato negoció un programa de incentivos que dialogaba con la agenda de evaluación externa, pero con algunas grandes limitaciones. Primero, el programa era voluntario, no era obligatorio. Entonces, se inscribía para participar de carrera magisterial quien quería, no era obligatorio. Segunda característica, no había, entre comillas, castigo para el mal evaluado. Entonces el docente en sala de aula, un docente de clase, frente a curso, se inscribía, si le iba bien en la evaluación, tenía un premio, crecía la remuneración, tenía una bonificación especial, y si le iba mal no pasaba nada. Eso fue a inicio de la década del 90. Sin embargo, a partir de ese momento la situación, digamos, retrocedió y en el 2011 el gobierno de México logró hacer algunas reformas un poco más significativas. Entre otras reformas hizo que los niveles que los docentes alcanzaban no sean permanentes. O sea, un avance para la agenda neoliberal, que constantemente tengan que validar el nivel que habían alcanzado en el programa de incentivos. Y en el 2006, a partir de una prueba alumnos, una prueba estandarizada, una prueba censal, a todos los alumnos de México le hacen una prueba, y el resultado que los alumnos obtenían en esa prueba se computaba como el 50% del puntaje que obtenía el maestro en el programa de incentivo. O sea, el 50% del puntaje que estaba en juego dependía del resultado que los estudiantes sacaban en una prueba. Ese fue un gran avance. Bien, y en ese contexto llegó al gobierno Enrique Peña Nieto en el 2012, que fue un gobierno, en parte por ser del PRI, bien, un gobierno que pudo dar un golpe realmente muy grande al sindicato, como les conté, un sindicato muy fuerte. Entonces, el gobierno inclusive, para que se den una idea, inclusive la pusieron presa a la principal dirigente sindical. Entonces, realmente el nivel de enfrentamiento entre el gobierno y el sindicato fue muy fuerte. Y en ese contexto, por primera vez, el gobierno de México logra hacer, digamos, medio borrón y cuenta nueva. Se crea un Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, una Ley General de Servicio Profesional Docente, se acaba con carrera magisterial, se realizan concursos y se empieza a evaluar, a partir de esta ley, se empieza a evaluar el desempeño docente de una nueva manera, no con carrera magisterial. ¿Qué es lo que muestra el caso de México? Porque en 2018 ganó Andrés Manuel López Obrador, que como ustedes saben, es uno de los pocos casos que contraría la tendencia a la derechización del ciclo político latinoamericano. Bien. Entonces, todo lo que había avanzado el gobierno de Enrique Peña Nieto contra el sindicato y en favor de la evaluación externa del trabajo docente y la evaluación de desempeño, todo eso está hoy en día está puesto en cuestión y está siendo debatido probablemente
haya retroceso. ¿Cuál es una de las lecciones del caso mexicano? Lo oscilante que han sido estas políticas en función del contexto político y de la capacidad del sindicalismo docente. Bien, voy a tratar de ir un poco más rápido. Voy a tratar de ir un poco más rápido. De Uruguay. En el programa vi que había algunos compañeros uruguayos, no sé si alguien quiere ampliar. ¿Por qué quería comentarle el caso de Uruguay? Porque en Uruguay, en el año 2006, los sindicatos docentes salieron con una propuesta, digamos, ofensiva. Yo cuando la conocí me pareció fantástica. ¿Cuál era el contexto? Había asumido el gobierno del Frente Amplio, había llamado a un congreso educativo, los sindicatos docentes estaban involucrados en ese congreso educativo. Los sindicatos docentes empezaron a presionar para que las resoluciones del congreso sean vinculantes, o sea que lo que resuelve el congreso educativo, de hecho el gobierno tenga que llevarlo adelante. Y los sindicatos aprovecharon una particularidad del sistema educativo uruguayo ya en ese momento, que es que era una administración autónoma, no era un ministro de educación el que controla el sistema está centralizado, sino que existía el CODICEN, el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación Pública, que es nombrado por el gobierno, pero tiene que pasar por el Congreso. Entonces los sindicatos docentes salieron con una propuesta que me parece muy interesante. Salieron a decir, evaluación sí, pero los que tienen que evaluar tienen que ser los propios actores del sistema. Y entonces radicalizaron la discusión política en Uruguay y propusieron que el sistema de educación básica, primaria y secundaria funcione como la universidad, funcione con cogobierno. Entonces, ¿qué es lo que los sindicatos pasaron a decir? Ya tenemos la autonomía, queremos el cogobierno. Queremos gobernar el sistema educativo con los padres y los alumnos. Vamos a evaluar el sistema. Cada 5 años lo evaluamos nosotros. Y las resoluciones de ese congreso evaluativo, son la dirección política, son la dirección de la política educativa del periodo siguiente. Bueno, eso terminó en una crisis entre el Sindicato de Educación Media y el gobierno del Frente Amplio. El gobierno del Frente Amplio no estuvo dispuesto a bancar una propuesta tan osada, pero a mí siempre guardo ese ejemplo como un ejemplo hermoso de cómo los sindicatos pudieron, en una discusión que se presenta difícil, que es la discusión de la evaluación educativa, y a partir de una situación política particular, porque tampoco es una fórmula que uno la pone y la lleva, pero cómo supieron tensionar y poner a las propuestas neoliberales a la defensiva. Aquí copié algunos artículos del proyecto de ley. El Congreso Educativo, que sería organizado cada 5 años, su funcionamiento y financiamiento será responsabilidad de los convocantes, los que preverán en su presupuesto la realización del mismo. Un proyecto hermoso. Y lograron poner al gobierno parcialmente a la defensiva en ese punto. Brasil. Brasil, un caso... durante los gobiernos del PT hubo 2 movimientos, pueden ser vistos como contradictorios. No sé si son contradictorios, pero van en sentido distinto. Por un lado, se afirmó a nivel nacional el IDEB, que es el Índice de Desarrollo de la Educación Básica. El IDEB se calcula, es de todo el país. El IDEB se calcula a partir de calcular la tasa de repitencia y los resultados en pruebas estandarizadas. Son esos 2 componentes. Entonces el IDEB lo que mide es lo que está pasando con los alumnos, digamos. Entonces, por un lado hay un movimiento de que ese IDEB se consolide como indicador de calidad educativa, ¿no? Un importante sector, ya aparece en una ley. Bueno, esa es la calidad educativa. ¿Qué es la calidad educativa? El número del IDEB, del 0 a 10.
Por otro lado, ahora con Bolsonaro ya acabó, pero hubo dentro del PT, los sindicatos docentes, los sectores progresistas, lograron tensionar y establecer algunos principios en la legislación, pero bueno, muy poco. Lo que prima es este IDEB. Y en algunos contextos el IDEB es utilizado como evaluación del trabajo docente. ¿Cómo funciona esto? El IDEB es cada 2 años, entonces, y en el medio se hace otra evaluación. Bueno, los docentes de la escuela que mejora el IDEB tienen otro aguinaldo. Para que vean lo perverso que es esto, yo les puse acá, copié la página. Este es el IDEB de una escuela privada. Ustedes pueden buscar escuela por escuela. Esto en México no se puede hacer. En México no se puede hacer porque hay la estadística educativa no es para que cada uno organice un ranking de escuelas. En Brasil sí se puede. En Brasil ustedes entran y ¿cuál es el IDEB de esta escuela? Una escuela privada de la ciudad en la que yo vivo, el IDEB es 7,1. En esa misma ciudad, las escuelas provinciales, el IDEB es de 3,5, la mitad. Bueno, las consecuencias estigmatizadoras en todo sentido, de presión sobre el trabajo docente. Bien, Este sistema de pago de una bonificación extra a los docentes que trabajan en escuela que mejora el IDEB es muy polémico dentro de Brasil, no está generalizado, pero se afirma como paradigma de cómo puede ser evaluado el trabajo docente. Y tiene a su favor la legitimidad del IDEB. Chile. Chile, como ustedes saben, es el caso durante la dictadura, ya la aplicación de medidas neoliberales ya fue muy grande, entonces el grado en el cual el sistema educativo está privatizado es inédito, extremo en lo que es América Latina. Primero hubo una ley de evaluación docente, los docentes demandaron que no hubiera evaluación si no había carrera docente, lograron la sanción de otra ley. Dos o tres puntos quiero destacar de Chile. Primero, aún en un contexto tan difícil, donde es todo, las escuelas compitiendo por recursos, compitiendo por alumnos, aún en un contexto tan difícil, el magisterio organizado logró que no se tenga en cuenta la evaluación de los alumnos para evaluar el trabajo docente. En determinado contexto, eso se los puedo explicar. Y entonces eso es una cosa que logró. Y otra cosa que logró, que el docente sea evaluado por un par, que sea otro docente, son docentes que se certifican en el ministerio y que evalúan a los docentes. Parte de esta evaluación, como pueden ver, tanto la ley de evaluación docente como la ley de carrera docente, contiene un portafolio, aparte de entonces en el portafolio el docente presenta evidencia que dé cuenta de su mejor práctica pedagógica para que sea evaluada, tanto al decidir las prácticas a presentar como a responder las preguntas que este instrumento le plantea. Los y las docentes pueden mirar su quehacer pedagógico y reflexionar sobre sus fortalezas y áreas de mejora. Esto que puede parecer tan lindo ha generado muchísimas críticas al ser implementado, primero porque apareció gente vendiendo portafolios. Gente vendiendo portafolios para los docentes que iban a ser evaluados. Y porque crea, como yo les comenté al inicio, un clima en el que los docentes están preocupados por este clima de auditoría constante que tienen que generar constantemente evidencia de su práctica pedagógica. También hay casos similares en Colombia, en Perú
y Ecuador. Son casos en los que, a diferencia de Brasil, donde como les conté, este paradigma que se afirma es medio tosco, en todos estos otros casos la evaluación al docente combina la evaluación del directivo, la evaluación de los padres, puede ser el resultado en evaluaciones de los alumnos, la entrega de un portafolio con material producido por el propio docente que es evaluado por un par. Hay otros casos que el docente tiene que ver un video y contestar cómo reaccionaría en clase. Bien, esto para mostrarle cuán generalizado está en América Latina la evaluación del trabajo docente en este modelo. Bien, entonces para cerrar, como les estaba comentando, una de las cosas que quería mostrarles es cuán generalizada está en América Latina la evaluación del trabajo docente, en principio, o a partir de algunos presupuestos que han sido fijados, plantados por una perspectiva neoliberal en educación. Obviamente la evaluación docente es una demanda social que es producida, negociada, cuestionada, no es estable. Y así es que los sindicatos negocian, confrontan con la evaluación docente. Entonces, no es que haya una fórmula, ni mucho menos, y en el mismo país, como mostré que en el caso de México, la situación avanza y retrocede. De cualquier manera, uno puede identificar algunos aspectos que han sido los más polémicos y con los que yo quería terminar mi presentación. En primer lugar, un aspecto polémico, la propia evaluación docente. ¿Por qué no evaluar el conjunto del sistema? Obviamente, cuando alguien dice que para discutir calidad educativa va a evaluar el trabajo docente, ya está diciendo dónde van a ser puestas las responsabilidades de un eventual problema de calidad educativa. Segundo problema que se le ha presentado a todos los sindicatos. ¿Se debe negociar o se debe rechazar de plano? Mostré rápidamente que algunos sindicatos han logrado en determinados contextos algunas negociaciones que pueden considerarse, no nos corresponde a nosotros hacer ese balance, pero pueden considerarse relativamente satisfactorias. Tercer aspecto polémico, el peso de la evaluación alumnos en la evaluación docente. Esto inclusive mucha gente que defiende la evaluación externa del trabajo docente no defiende o está en contra que se incluya la evaluación alumnos, porque distorsiona mucho. Entonces, un aspecto que inclusive entre los que defienden la evaluación externa del trabajo docente no hay consenso. México es un ejemplo de eso. Otro aspecto polémico. La evaluación docente debe estar al servicio de la formación o debe estar al servicio de un sistema de premios y castigos. Esto fue puesto en estos términos por el Sindicato Docente de Chile. El Colegio de Profesores de Chile insistió mucho en que la evaluación debería tener un carácter formativo. Otro aspecto polémico, ¿quién evalúa? ¿Cuándo se avanzó en procesos de evaluación de manera negociada con el sindicato? Por lo menos hasta donde yo sé, lo que los sindicatos aceptaron es que los agentes de la evaluación sean otros docentes, que sean otros docentes los que evalúan el trabajo docente. Otro aspecto delicado es la divulgación de los resultados, porque inevitablemente si los resultados van a ser divulgados, eso tiene consecuencias, tiene otras consecuencias estigmatizadoras de las escuelas, del público con el que las escuelas trabajan, etc. Y de los propios maestros. Y otro punto polémico, desde mi punto de vista una polémica más laboral que educativa, es qué pasa con los docentes mal evaluados.
En el caso de Chile, creo que en el caso de Perú también, aparece la posibilidad de que si después de ser mal evaluado y de tener planes de formación docente financiado por el Estado, el docente continúa teniendo malas evaluaciones, es motivo para separarlo de manera justificada del sistema. Lo cual es, por supuesto, gravísimo. Bien, entonces esperando contribuir con esto al debate del Congreso Educativo de ACMER, les agradezco mucho la atención. Muchas gracias.